Hola, hoy veremos cómo expresar un decimal a fracción. Para ello debemos considerar dos situaciones. En primer lugar, los números reales se dividen en dos grandes subconjuntos que son el conjunto de los irracionales y el conjunto de los racionales. Entre los irracionales tenemos, por ejemplo, el valor de pi, alguna raíz inexacta, raíz cuadrada inexacta, raíces cúbicas, por ejemplo, esa, etc. Entre los racionales tenemos todos aquellos números que se pueden escribir de la forma a partido por b, donde a pertenece al conjunto de los z y b pertenece al conjunto de los números naturales. Nos vamos a preocupar de estos últimos y para ello debemos considerar dos casos. El primer caso es aquel en que los números tienen un desarrollo decimal finito. Por ejemplo, 1,32, B 7,756, por ejemplo. Es decir, a partir de este número no hay más. El número termina acá en 1,32 centésimos. Este sería el decimal 7 entero 756 milésimos. Y lo digo de esta manera porque nos va a servir para después expresar en fracción estos números. Y la otra categoría de desarrollo decimal infinito serían los números como este, por ejemplo, que si yo le pongo una rayita sobre el número, indica que ese número se repite hasta el infinito. Puede tener un dígito o más de un dígito. Por ejemplo, tengo el 4, 27, 27, etcétera, etcétera, que se puede escribir como 3 entero, 4, 27, con la rayita sobre los dos números para indicar que ese es el periodo, el que se repite. Entonces, en base a estos ejemplos, vamos ahora a escribir en fracción, ya sea los del caso A, caso B, caso C o caso D. Desarrollo decimal finito. Es lo primero que vamos a explicar acá. Cuando puse el ejemplo del desarrollo decimal finito, lo enumeramos con A, por ejemplo, 0,25, que es la forma habitual de leer esto, pero la forma correcta sería 0 enteros 25 centésimos. Y eso tendríamos que escribirlo como, tal como lo dijimos, 25 centésimos, 100 abajo. Vemos que en el denominador, que es la parte de abajo, el 1 va seguido de dos ceros porque el número decimal que estamos transformando tiene dos decimales. Luego de esto, obviamente, viene la simplificación, que en este caso puede ser por 5. De hecho, es solamente por 5, quedando 5 arriba y abajo 20 en el denominador. Podemos continuar con esta simplificación por 5 y va a quedar en el numerador 1 y en el denominador 4. O sea, el 0,25 o 25 centésimos es equivalente a un cuarto. Un segundo ejemplo para este tipo de números. Si tengo 1,5, por ejemplo, esto lo anotaremos como un entero, puede ser así, un entero 5 décimo. Decimos décimo ahora porque hay un solo dígito después de la coma. Podemos simplificar la parte fraccionaria quedando un entero, un medio. Y sabemos que para expresar en fracción esta fracción, este número mixto,
debemos multiplicar el entero por el denominador y le sumamos el numerador. El entero por el denominador y le sumamos el numerador. Quedaría entonces 2 por 1 es 2 más 1, 3. Y conservamos el denominador. Entonces, 1,5 es equivalente a la fracción 3 medios. Espero que en esta parte haya quedado claro cómo vamos a expresar un número decimal finito, de desarrollo decimal finito, a fracción. La dificultad es algo mayor cuando tenemos decimales periódicos. Aquí vamos a dar un tips para resolver esto sin dar una mayor explicación matemática a cómo se llega a este método. Entonces, hagamos un ejemplo más. Si tengo el 0,3 periódico, significa que el 3 se repite hasta el infinito. Esto se expresa en decimal escribiendo el periodo en el numerador. Recordemos que el numerador es la parte de arriba, la que va acá. Escribimos en la parte de arriba, en el numerador, el periodo. Y abajo, en el denominador, un 9. Y luego, obviamente, que vamos a simplificar hasta que quede una fracción irreductible. En este caso, la podemos simplificar por 3, quedando un tercio. En otras palabras, 0,3 periódico es equivalente a la fracción un tercio. Pero ¿qué pasa si tenemos un número con mayor complejidad, por decirlo de alguna manera, el 2,6 periódico? Podemos separarlo en una parte entera y una parte decimal, como lo hicimos en el caso B, pero también lo podemos resolver de una. Y para ello, en la parte de arriba, que es el numerador, escribiremos el número sin indicar que contiene decimal. Y le vamos a restar lo que no forma parte del periodo, que en este caso es el 2. No forma parte del periodo. El 2 no se repite. Ahí. Y en el denominador vamos a poner un 9. ¿Por qué un 9? Porque hay un dígito en el periodo. Un dígito. Luego restamos en el numerador, quedando 24 partido por 9. Luego simplificamos esto buscando el número que los divida a ambos, que en este caso sería el 3, o es el 3. Y me va a quedar en el numerador 8 y en el denominador me va a quedar 3. Por lo que podemos decir que 2,6 periódico es equivalente a 8 tercios. Ahora esto lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Haciendo la división del 8 entre 3. Y nos debería dar lo que tenemos al inicio. Veamos otro ejemplo en que en el periodo hay más de un dígito. Digamos 27. Recuerda, significa que el 27 se repite hasta el infinito y más allá. Entonces, escribimos en el numerador esta cantidad sin considerar la coma ni la raya que indica periodo. O sea, vamos a anotar 127 y le vamos a restar lo que no forma parte del periodo. Recordemos, 27 es el periodo y lo que no forma parte es el 1. Por lo tanto, restaremos 1. Y en el denominador, que es la parte de abajo, ya no pondremos un 9 como en el caso anterior, sino que pondremos 2,9, o sea 99, porque el periodo está conformado por dos dígitos, el 2 y el 7. Luego en el numerador restamos. A 127 le vamos a restar 1, quedando 126. Y conservamos el denominador, y procedemos a simplificar. ¿Por cuánto? Por 3. El 3 en el 2 está contenido 4 veces, no sobra nada, ¿cierto?
y el 3 en el 6, 2. El 3 en el 99 está contenido 33, ¿cierto? Ahora, ¿se puede continuar simplificando? La respuesta es sí, porque los dígitos del 42, los dígitos que forman el 42 suman 6, y 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto se puede continuar simplificando por 3. Y va a quedar esto como el 4 en el 3 en el 4 está contenido 1, sobra 1, 12 daríamos 4, ¿cierto? Y el 3 en el 33 está contenido 11. Por lo tanto, podemos decir que el decimal 1,27 periódico es equivalente a 14 onceavos. La comprobación similar que la anterior. Y vamos al último ejemplo de esto. Si tuviésemos el decimal 0,21 y ya ahí parte el periodo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a escribirlo tal cual lo hicimos en el caso anterior, sin considerar la coma y solamente los dígitos que tenemos a la vista, sin considerar que hay un periodo ahí. Quedando entonces esto como 1021, y lo que habíamos dicho, le restamos lo que no forma parte del periodo. ¿Y qué cosa no forma parte del periodo en el número que estamos transformando? Esto, ¿cierto? El 10. Entonces escribimos menos 10. Y en la parte de abajo, en el denominador, vamos a escribir 99 porque tenemos dos dígitos en el periodo, dos dígitos, y le vamos a agregar un 0 porque existe un número que está después de la coma. Un número puede ser cualquiera, puede ser independiente del 0, puede ser 0 o cualquier otro, y ese número siempre va a aportar un 0 en el denominador. Creo que este proceso es bastante simple de recordar. Entonces escribimos en el numerador lo que es el número completo, le restamos lo que no forma parte del periodo, en este caso 10, sin considerar la coma, y luego restamos arriba en el numerador. Y nos va a quedar eso, ¿cierto? Y en el denominador ponemos el 990 y procedemos a simplificar. ¿Por cuánto? Por 3. Nos vamos a preguntar, el 3 en el 10 está contenido 3 veces y va a sobrar 1, ¿cierto? Entonces debo poner 3 y me sobra 1. Ese 1 con ese otro 1 forman 11 y el 3 en el 11 está contenido 3 veces y me van a sobrar 2. Ese 2 con ese 1 forman 21 y el 3 en el 21 está contenido 7. Acá vamos a simplificar también dividiendo por 3, sería 3, 3, 0. ¿Se podrá continuar simplificando? El denominador es divisible por 10, por 5, por 2, por 11 y por 3. Y tenemos que hacer el análisis si esos mismos números dividen al numerador. El 3 no lo divide, el 5 tampoco, el 2 no porque es impar. Por lo tanto, vamos a pensar que esta fracción corresponde a la representación de 1,021. Vamos a dar otro ejemplo más. Este sería el ejemplo ahí. Si tenemos el número 1,23, así, en chiquitito, por lo que decía delante,
tenemos un número que está después de la coma y que no forma parte del periodo. Se escribe de la misma manera. 1, 2, 3. Se le resta lo que no forma parte del periodo. ¿Y qué cosa no forma parte del periodo? El 12. Sin considerar la coma. Anotamos 12. Y en el denominador vamos a poner un 9 porque el periodo contiene solo un dígito. Eso aporta un 9. Pero hay un número que está después de la coma y que está antes del periodo. De hecho, el nombre que recibe esta posición de número es el anteperiodo, porque está antes del periodo. Y en esos casos se reemplaza con un 0 en el denominador a continuación del 9. Restamos ahora y esto nos va a quedar 111. Y abajo en el denominador tenemos 90. Luego procedemos a simplificar esto por 3. Arriba nos va a quedar 3 por 3 son 9, a 11, 2. Ese 2 y el 1 forman 21, por lo tanto aquí tendría que ser 7. Y en el denominador nos quedaría 30. Este es un buen tips para expresar decimales periódicos a fracción. Eso sería por ahora. Muchas gracias y espero que les haya servido.